Buenos días, audiencia. Bienvenidos de nuevo a esta sección de Clave 45. Ha llegado la segunda parte de este podcast, así que todos aquellos que, por lo que fuera, habéis representado gráficamente en los comentarios de iVoox lo poco que os gusta mi aportación al programa, ahora es el momento de parar. Pero no pasa nada, porque ya como descarga ha contado. Así que muchas gracias. Vamos a hablar sobre otra de esas ciudades sumergidas o posibles mitos, que es sobre la Atlántida. ¿Dónde puede estar colocada la Atlántida? ¿Qué ha pasado y qué sabemos realmente de ella? La principal fuente que tenemos sobre la Atlántida es lo que nos contó Platón allá por el 360 a.C., con la friolera cifra de edad de 67 años. Es curioso como que aún con esta edad era capaz de viajar, por ejemplo, por varias islas del Mediterráneo. Escribió el Timeo al año siguiente, que tardó un año en escribirlo, y poco después el Critias. Es principalmente las dos fuentes donde habla de este mito de la Atlántida. Bueno, ¿mito? ¿Es un mito o fue algo más de verdad? En principio iba a ser una trilogía que Platón, por lo que fuera, no la acabó de terminar. El tercer libro igual era ese diálogo perdido de Platón, ¿no?, que tanto nos entusiasmó en el juego de Indiana Jones and the Fleet of Atlantis, ¿no? He de deciros que ese relato en el cual sale ese videojuego, que está muy bien documentado, pero ese tercer relato de Platón no existe. Fue ficcionado para el juego. Cuenta, entre otras cosas, una lucha que tuvieron los atlantes y los atenienses que acabaron en principio con su destrucción. Y también Platón cuenta que su fuente fue el abuelo de Critias, que también se llamaba Critias, Critias Grandfather, y le contaba a su vez, le habían contado a su abuelo, que tenía a su vez 90 años, es decir, que es curioso que en aquella época, jolín, que bien que cuánto vivían, ¿no? O sea, que ya quisiéramos casi en nuestra época que con 90 años seguir contando historias a nuestros nietos. Pues que a su vez fue el abuelo que le había contado Solón, que era un célebre legislador ateniense, y muy amigo y pariente del bisabuelo de Critias, y llamado este hombre Dropidas. Pues Solón había oído de unos sacerdotes egipcios en la ciudad egipcia de Sais, que está situado en el delta del Nilo. Todo esto es para darle, o según tengo aquí información de este libro que he bajado, que se llama La Atlántida en Timeo y Critias, pues es como para darle un barniz de verosimilitud, sobre todo los griegos, porque pensaban que Egipto era la cuna de la civilización, y era darle a este mito un barniz de verosimilitud. Y como que estos sacerdotes pues eran como una fuente de sabiduría. Un poco lo mismo que pensamos nosotros precisamente de los filósofos socráticos o de los filósofos de aquella época. Pero bueno, como buenos historiadores que relatan en este libro, van a buscar las fuentes, van a buscar si tienen manera de contrastar esta información. Plutarco dice que la obra se escribió sobre la vida del legislador de Atenas, en el cual Solón se propuso escribir un tratado sobre la historia de la Atlántida, pero que no pudo abarcar por la magnitud de la historia, y no por falta de tiempo debido a las revueltas de la ciudad de Atenas y otros asuntos perniciosos, tales como afirmaba Platón en el propio Timeo. También sabemos por Plutarco que los sacerdotes que le habían contado a Solón esta historia fueron Xenopis de Herópolis y Sonquis de Sais. Sin embargo, unos siglos más tarde, Ploco dice que no es cierto. Afirma que ciertos escritos egipcios nombran en la ciudad de Sais al sacerdote Patenit, en Heliópolis o Ojapi, y un tal Etemón en Sebennytos. Probablemente estemos ante unos nombres inventados o pertenecientes a figuras históricas de la casta sacerdotal egipcia. ¿Pero qué es lo que le cuenta el sacerdote egipcio a Solón? Según Platón, Solón entabló una conversación con los sacerdotes acerca de los hechos más antiguos de Atenas. Le relató los mitos más viejos de los que él tenía noticia sobre los primeros habitantes del suelo griego. Les habló de Foreneo, el primer ser que habitó la tierra según ciertas leyendas del Peloponeso. También les habló de Níobe y del primer diluvio que sufrió el suelo griego, y de unos supervivientes del mismo, Deucalión y Pirra. Los sacerdotes se asombran enormemente al escucharlo. Cuando Solón termina su relato, le explican que lo que cuenta él
como muy antiguo, no le es tanto en realidad. Hay hechos y acciones remotas del pueblo griego, incluso más que las de los propios egipcios, y los griegos no las conocen debido a numerosos cataclismos y diluvios que de manera periódica han sufrido el suelo griego. Estos desastres naturales han destruido todo resto de civilización. Por ello, detrás de cada diluvio, el pueblo griego queda sin conocer la escritura, su historia y los hechos de épocas pasadas. Y por esa misma razón desconocen que hace mucho tiempo, antes de la mayor de las destrucciones causadas por las aguas, la ciudad de Atenas fue la mejor en la guerra y especialmente en el cumplimiento de las leyes, siendo la más civilizada de entonces. Esta ciudad, la Atenas primitiva, es en 1000 años más antigua que la nuestra, le dice el sacerdote. Según la ciudad de Sais tiene una historia que se remonta a 8000 años atrás, mientras que la de Atenas es de 9000 años. A partir de los estudios de A.G. Galanopoulos y E. Bacon de 1969, la crítica ha considerado esta cifra muy desproporcionada. Se han postulado teorías como que Solón, al transcribir los escritos egipcios, confundió el símbolo que representa 100 con el que representa 1000, con la cual la antigüedad de la leyenda se reduce de 9000 a 900 años. Esta misma duda precisamente se habla en el juego de Indiana Jones and the Fate of Atlantis, ¿no? En esta proto-Atenas, que no puede recordar Solón, acontecieron las más bellas acciones y los mejores regímenes políticos, y todo ha quedado registrado desde tiempos pasados en los libros sagrados de la ciudad egipcia de Sais. Gracias a ello, los egipcios han copiado de los atenienses muchas leyes que perviven en la época de Solón. Incluso su organización social es similar en muchos aspectos a la Atenas primitiva, según el sacerdote egipcio. En la segunda parte, tras la anterior explicación, llega la segunda parte del mito presente en Timeo, un breve relato de la Atlántida y de su destrucción. Los aspectos fundamentales del relato se pueden sintetizar en 5 apartados. La ubicación de la isla de la Atlántida, en el mar Atlántico, enfrente de las columnas de Heracles. Importante este detalle. La extensión de la isla, que era inmensa, mayor que Libia y Asia juntas. Aquí igual se le fue un poco la mano. Pero aquí allí no tenían precisamente GPS o no tenían... Para mapear era complicado. Pero bueno, no sabemos con exactitud el concepto que tenía Platón de Libia y Asia. Podía pensar en una extensión que abarcaría el norte de la costa africana, pues Libia en la antigüedad servía para designar toda la parte del norte y centro de África que estaba situada al oeste de Egipto, y Asia Menor juntas. Asimismo servía de puente para comunicar islas cercanas y la entrada por mar estaba situada en el estrecho del mar que conduciría a un puerto frente a las columnas de Heracles. Esto de las columnas de Heracles es importante y volveremos. Heracles era para los griegos, pero Hércules era para los mitólogos, para la mitología romana. Y su extensión en el imperio, además del territorio de una isla dominada por una casta de reyes, extendía su poder por el mar interior hasta los límites de Libia, junto a Egipto, por el norte hasta la parte central de Italia, la Tirrenia, así llamada por los griegos. El combate entre atlantes y atenienses. Los habitantes de la Atlántida unieron sus fuerzas e intentaron conquistar los pueblos orientales del mar interior. La única ciudad que les venció porque sobresalía en valor y poder fue Atenas. Tras la victoria, los vencedores y la isla Atlántida desaparecieron bajo el mar como consecuencia de los violentos cataclismos y seísmos ocurridos durante un día con su noche, consecuencias geológicas del hundimiento. Los fondos del océano están casi en la superficie del mar, por lo cual la navegación es imposible, siendo por tanto el mar de esa zona totalmente desconocido. También hay que recordar que precisamente la misión que tenía Platón era buscar cómo organizar la perfección o cómo organizar una ciudad, la organización perfecta para hacer una ciudad, para organizarla, cómo esas ciudades-estados enormes, cuál sería el ideal. Que ese es el tema principal, ¿no? En cierta manera se llega a apoyar en este mito, ¿no? Más parte del relato que nos narra es, por ejemplo, cómo describía la ciudad, que a su vez le habían contado. La parte central de la isla la hermoseó Poseidón y la cercó con anillos alternos de agua y tierra, 2 de tierra y 3 de mar, haciéndola de esta forma inaccesible desde el exterior. En la gran llanura que tenía la parte central colocó 2 fuentes, una de agua fría y otra de agua caliente. La abundancia de agua contribuyó a que la isla poseyera
una gran riqueza natural inigualable. Muchos minerales, entre ellos el oricalco. Oricalco, si os acordáis del videojuego, también es un tema recurrente. Gran vegetación y alimentos variados para animales domésticos y salvajes, elefantes, jugos naturales, legumbres, frutas, mientras que por doquier se encontraban sustancias fragantes y olorosas. Gracias a esta riqueza natural, los atlantes pudieron construir templos, palacios reales, puertos artesanales y demás edificaciones. El mineral propio de la isla, el oricalco, cuyo significado es cobre de la montaña. Este matiz es importante, esta anotación que nos hace aquí, porque hablaremos de las minas que hay por allí y entre ellas precisamente es el cobre. Solo es conocido por su nombre. Aparecen mencionados por primera vez en el himno a Afrodita, perteneciente a la colección de himnos homéricos. Otros autores griegos que lo citan son Hesiodo, Estesícoro, Íbico, Aristóteles, Filóstrato. Hoy se piensa que estamos ante un metal completamente desconocido e imaginario. Este mineral natural de la isla era muy apreciado por los atlantes, por el brillo similar al fuego que poseía. Su aspecto podría ser similar al moderno latón, resultado de una aleación de cobre y zinc, de color amarillo pálido y de gran brillo. Bueno, el videojuego te lo pone como una cuenca brillante, casi dorada, pero igual tenía un aspecto más como verdoso o bueno, lo que dice aquí, de amarillo pálido. En la descripción de la riqueza natural de la isla se han visto reminiscencias y analogías con la cultura egipcia. Concretamente hay un relato procedente del Egipto medio. El marinero del náufrago con el que se guardan algunas analogías. En este relato un marinero despierta en una isla maravillosa que contiene una riqueza natural extraordinaria similar a la descrita por Platón. Elefantes, sustancias aromáticas, legumbres y vegetales. Y todo lo necesario para la vida. La divinidad de la isla, en ese caso es una serpiente que dice que está en la isla de Ka. Esta quiere que el marinero abandone la isla y para conseguirlo le amenaza con una futura destrucción de la isla por un cataclismo que dejará cubierta toda la isla con agua. Como veis, los historiadores siempre intentan encontrar otros relatos para intentar contrastar o cuánto podemos contrastar de lo que nos cuentan en la historia, ¿no? Es como que un texto aislado no vale, tienes que intentar refutarlo o tienes que intentar validarlo con otros textos que cuenten cosas parecidas, ¿no? El caso es que al final de la historia guarda mucho parecido con el de la Atlántida, y es muy probable que esta historia o incluso otras similares puedan haber influido en la descripción de la topografía y vegetación de la Atlántida. Por otro lado, con respecto a los nombres de los hijos de Poseidón, todos poseen un significado que evoca grandeza. Así, las orígenes Evenor y Leucippe significan hombre bueno y poseedora de caballos blancos. Este es otro tema también, tanto como los caballos, como el tema de los toros, que es recurrente en este mito. Respectivamente, Clito está relacionado con el término griego Kleitos, ilustre. Meseo significa el que recuerda, Anfere significa bien fijado en ambas partes, Evemo, de buena sangre. Diáprepes, magnificencia y el asipo, conductor de caballos. La descripción de la Acrópolis y alrededores, la isla central, la metrópolis, la comunicación con el mar al abrir los anillos de tierra y permitir que llegue el agua del mar exterior al interior de la isla. Asimismo construyen puentes en los anillos de tierra para el paso de mercancías. En la Acrópolis de la isla central estaba situado el Palacio Real. Fue rodeado por una muralla grande de piedras de color negro y blanco. Había además una llanura central, otras murallas cubiertas, cada una con bronce, casiterita y oricalco, proporcionando vivos colores. En la Acrópolis había dos templos, uno consagrado a Clito y a Poseidón, rodeado por una muralla de oro, y otro consagrado a Poseidón. Este era enorme, cubierto de plata y oro, y en su interior el techo lo cubrieron con marfil y el resto de oricalco. Había dentro de él una enorme estatua del dios tirando de un carro de caballos alados. Fuera del templo había estatuas de oro de los descendientes de Poseidón. Junto a las fuentes hicieron diversas edificaciones, estanques, templos, jardines, obras todas que podían encontrarse también en el resto de los anillos, además de un hipódromo en el centro de la isla mayor. La Guardia Real estaba en la Acrópolis. Alrededor de la isla central había puertos y dársenas llenas de barcos que entraban y salían continuamente con gran cantidad de pasajeros. Descripción física del resto del país. Todo el territorio de la Atlántida era alto y escarpado.
desde el mar, excepto la llanura situada junto a la ciudad de la isla central. Era lisa y alargada. Tenía aldeas, ríos, lagunas y prados, y bosques diversos. Estaba rodeada por una gran fosa en donde terminaban unos canales que nacían en lo alto de la llanura, y por los cuales se bajaba la madera y productos agrícolas en barcos. La organización militar, en la isla central, donde estaba la llanura y la Acrópolis, con el Palacio Real, cada región disponía de un jefe militar que debía aportar una cantidad muy precisa de material defensivo en caso de guerra. Las otras 9 regiones tenían dispuesto los asuntos militares de diferente forma. La forma de gobierno, los reyes de cada región podían castigar y matar a quien quisieran. Sin embargo, una columna de oricalco situada en el templo de Poseidón contenía las leyes antiguas del dios que servían para establecer las normas y la vida de la comunidad. Cada 5 años se reunían junto a ella para juzgar todo tipo de asuntos. Antes realizaban este ritual tras matar un toro junto a la columna de las leyes. Derramaban su sangre en el fuego y prometían que juzgarían conforme a las leyes de la columna. Después se comían y por la noche, junto a las cenizas del juramento, se juzgaba y sus sentencias se escribían en tablillas, que se guardaban. Poseían un acuerdo de ayuda mutua si alguno de los 10 reyes, antes era un rey y 9 gobernantes, ahora son 10 reyes, querían aniquilar a otro. Es probable que Platón pudiera tener un modelo histórico para esta división territorial, bajo el dominio de los 10 reyes y sus formas de gobierno. El más evidente parece ser una tradición egipcia que relata el historiador Heródoto en relación con una medida que adopta por Pamético I, príncipe de la ciudad de Shaís, de la 16 dinastía, para conseguir el control de un Egipto unido. También se compara, por ejemplo, este tipo de estructura con la política que llevaba el imperio persa, ¿no? Que se parece bastante a lo que establece Platón. Los persas disponían de un número de gobernantes separados que administraban cada uno su propio territorio, pero siempre bajo el mando supremo de un solo hombre. Por último, el sacrificio del toro es un rito eminentemente típico de la cultura egipcia antigua, donde estaba aceptada como una de las ofrendas más valiosas. Y por último, la decadencia y castigo. En un mundo de riqueza natural vivieron los atlantes durante muchas generaciones. La tranquilidad e inteligencia combinadas las aplicaban en resolver los asuntos cotidianos y daban poco valor a los bienes materiales. Sabían que manteniendo la amistad y la virtud aumentaban sus riquezas siempre que permaneciesen en ellos la naturaleza divina. Pero en un momento dado de su historia, el temperamento humano los dominó y por ello se volvieron arrogantes, codiciosos y sacrílegos. Zeus decidió ponerles un castigo para volver a convertirlos en seres modestos y prudentes. Reunió a todos los dioses y les dijo: aquí se interrumpe bruscamente el relato de Critias. Ahí creando justo un cliffhanger de estos de manual, ¿eh? Bien, en principio los historiadores dicen que la única fuente es Platón. Antes de él no hay ninguna referencia y todas son posteriores que se basan en lo que dice Platón. Pero claro, hay que tener en cuenta que es que a Platón se lo dijo Critias, que a su vez fue el abuelo de Critias, que también era Critias Grandfather, que a su vez fue Solón, que a su vez se lo dijeron unos sacerdotes egipcios en Saís, a partir de unos libros sagrados. O sea, que decir es, me lo dijo alguien, que me lo dijo alguien, que me lo dijo alguien. O sea, daos cuenta que de la ciudad que originalmente quería retratar Platón, hasta el final puede haber cambiado completamente, no solamente en nombres, aparte de que no es lo mismo ahora que en aquellos tiempos donde las distancias eran tan enormes y para llegar precisamente de Grecia a Egipto, pues igual era un año o más, de viaje. Entonces la historia, si los nombres pueden mutar. Posiblemente el origen sea relativamente cierto, pero como todo, ¿tú no veis esa prueba de esos que hacen esas pruebas de cadena de conversaciones, ¿no? Que se hacen, tú le dices a alguien algo, ese algo se lo dice a un segundo, a un tercero, a un cuarto, y lo que ahora ha dicho al quinto no tiene nada que ver con lo que tú dijiste originalmente. Pues imaginaros eso a lo largo de los años y a lo largo de los siglos y de las distancias. No significa que Platón se inventara este mito, pero posiblemente lo que le llegó a él sea una variante de lo que era originalmente. Hay muchos que dicen que que él ficcionó o noveló o quiso inventar eso para
para enseñar a sus discípulos pues posiblemente cómo sería la ciudad ideal, ¿no? Y que fuera derrumbada por el ego humano. Yo creo que realmente a él le habían contado esa historia y de lo que recordaba no se lo inventó del todo, pero yo creo que hay una cosa intermedia. Pero en mi opinión lo que llega a decir es que básicamente cualquier ciudad, por perfecta que esté construida, el ego humano, el egoísmo humano, puede llegar a destruir incluso la ciudad perfecta. Que yo creo que eso es la moraleja de la historia, ¿no? Ahora, importante, ¿dónde colocamos la Atlántida? Pongamos que existió, o que fue una ciudad o un pueblo que no se llamaba la Atlántida, igual cambió el nombre o se transcribió el nombre y en vez de Atlántida pues podía ser, por ejemplo, América, como dijeron por ejemplo los cronistas por entonces, que eran como figuras como Fray Bartolomé de las Casas, Francisco López de Gómara o Agustín de Zárate, que consideraban también que Sudamérica era la Atlántida. Hay varios puntos importantes. El hecho de que allí hubiera mucho oro podría ser, pero me parece muy difícil que con los barcos que tenían precisamente estos atenienses, o que fueran los fenicios, o incluso si nos vamos más atrás, los egipcios, pudieran llegar precisamente al otro continente desde abajo, desde el Mediterráneo hasta el Atlántico. Me parece un ejercicio prácticamente imposible, cuando podemos colocarlo mucho más cerca. Y también tenemos precisamente estas minas de oro, de plata, que explotaron, por los cuales coloca precisamente Platón esa Atlántida. Y vamos a ver que pueden llegar a coincidir muchas cosas y tiene relativa lógica. También otra de las supuestas teorías es las Islas Canarias, que fuera Atlántida, ¿no? Como colocaba el aristócrata italiano C.R. Carli, y que hablaba de un poblamiento precolombino procedente de esa isla del Atlántico, y de las que formaría parte estas Islas Canarias. Pero vamos a hacer caso literalmente de lo que dicen los textos. Más allá de las columnas de Hércules. ¿Qué son las columnas de Hércules? Y sobre todo, ¿por qué podemos creer en la verosimilitud de Platón? Recuerdo que otras ciudades históricas que fueron mitos y arqueólogos las convirtieron en realidad, en historia. ¿Puede ocurrir eso mismo con la Atlántida? Del mismo modo que el señor Heinrich Schliemann, el descubridor de la ciudad de Troya, convirtió el mito en realidad. Con la liada bajo el brazo, Heinrich Schliemann dedicó todos sus recursos y energías para descubrir la mítica ciudad cantada por Homero. A pesar de sus métodos hoy en día muy cuestionados, Schliemann se convertiría en el primer arqueólogo aficionado en pasar a la historia por descubrir la mítica y misteriosa Troya. ¿Puede ocurrir lo mismo con la vieja Atlántida? También hay otros que colocan precisamente la cultura micenoica como la fuente original de la Atlántida, que a su vez es, claro, el nacimiento de la civilización, una de las primeras que hubo, ¿no? Y fue asolada precisamente por un gran volcán y unos gran tsunamis y una gran catástrofe que llegó a sepultar aquella civilización. Pero es cierto que restos de esa civilización o gente que sobrevivió se fueron más al norte y siguieron evolucionando, ¿no? Pero claro, hay un problema de colocarlo ahí, que Platón seguía afirmando que la Atlántida estaba más allá de las columnas de Hércules. ¿Acaso había más columnas de Hércules? Insisto, ¿dónde están las columnas de Hércules? Pues las columnas de Hércules está entre lo que entendemos como el estrecho de Gibraltar, entre el peñón de Gibraltar y el otro pico de África. Ese cruzar esa línea, esas son las dos columnas de Hércules. ¿Qué tenemos más allá de las columnas de Hércules? Efectivamente, las Canarias están a la izquierda, pero hay otras cosas más cercas. Ahí tenemos el Coto de Doñana y tenemos Cádiz. ¿Cómo era aquello, o cómo era esa zona en aquella época? ¿Y quién estaba allí? ¿Podemos hablar de los tartesos? Bien, yo no sé si alguna vez habéis viajado en barco, en uno de estos cruceros que van por el Mediterráneo. Y como ya sabéis, el Mediterráneo pues es una balsa, es un mar muy tranquilo, es un charco pis, como digo yo. Es un mar muy tranquilo y navegable fácilmente, ¿no? De hecho, hay que recordar que esta gente en aquella época, la época de los fenicios, que eran posiblemente los que hacían comercio, fenicios y griegos, que siempre estaban a la gresca, sobre todo por ese comercio del Mediterráneo, iban a remos. O sea, era un montón de peña ahí remando y eso llevaban el barco.
Eso sobre todo cuando no tenían los vientos favorables, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando cruzas el estrecho de Gibraltar? Si ya con un barco grande, con un crucero de estos enormes, en el momento en que cruzas el estrecho de Gibraltar y llegas al océano Atlántico, quedaos con este nombre, Atlántico, empieza el infierno. Hay que recordar que precisamente el mundo en aquel entonces era muy grande, pero también era mucho más pequeño con respecto a ahora. El mundo acababa precisamente en esas costas. Más allá del Atlántico no había nada, era el fin del mundo. Finisterra, acordaos, ¿eh? Y el Atlántico era lo que llegaba al infierno, porque cruzar ese estrecho, ya os digo, era el infierno para los barcos. ¿Cómo es el infierno? El Tártaro. Tartesos. Uy, qué casualidad. ¿Y quiénes eran los tartesos? Pues los tartesos es precisamente una civilización que no se sabe mucho. Se han hecho muchas excavaciones a lo largo de estos años, pero era una civilización que se hacía referencia en ella en la Biblia y en varias fuentes, y de las cuales se traían muchas mercancías y se comerciaba mucho con esa civilización, ¿no? Con una próspera civilización. Estamos hablando también de una ciudad casi mitificada, o de una ciudad o de una civilización mitificada, porque primero se buscaba una ciudad, pero nunca se llegó, o casi no se llegó a encontrar una ciudad como capital, ¿no? Y posiblemente fueran una serie de urbes, esto nos recuerda precisamente a lo que nos contaba Platón, y que estuvieran organizadas más o menos y relacionadas entre sí. Y el señor Schulten, que venía precisamente imbuido por Schliemann, el que había descubierto Troya, quería hacer lo mismo con la Atlántida. Pero, por ejemplo, Schulten, una de las cosas que había fallado principalmente es que Tarteso es una cultura, no una ciudad, y como tal tiene varias ciudades, sobre todo por el sur de la península ibérica. Hay que decir que la civilización de los tartesos era la unión de los fenicios que vinieron a mercadear con los indígenas de la zona, y esa mezcolanza da nacimiento a esta cultura. Y su civilización se halla precisamente en el Coto de Doñana y alrededores. Y de hecho, la primera vez que se puede constatar restos de esta civilización tartesa es cuando se descubre el tesoro de Carambolo, en Sevilla, que era oro macizo y joyas, y que es una mezcla precisamente de fenicio más los indígenas que había allí. Es decir, la cultura de los tartesos es la mezcla entre los fenicios que habían venido a comerciar con los indígenas que ya estaban ahí, y se mezcló toda esa cultura y duraron muchos años, ¿eh? O sea, que estamos hablando de 300, 400 años de mezclanza, ¿no? Este descubrimiento, lo que es el tesoro del Carámbolo, eran 93 piezas de oro plata y pesaba más de 3 kilos. O sea que imaginaros, claro, estamos hablando de una zona en la cual había mucho oro, plata. ¿No es exactamente lo que está definiendo el señor Platón? Una ciudad muy próspera, y el comercio había hecho emerger esa civilización y crecer esa civilización y prosperar. Llegaban barcos con viajes de más de 3 años cargados de oro, plata y otras mercancías. También es verdad que con el tiempo se ha descubierto que no solamente llegaron al Coto de Doñana, sino también llegaron a la parte de Portugal. Y también allí se encontraron en toda esta zona minas, en el cual incluso algunas se habían acabado, estaban finiquitadas las minas desde el siglo VI a.C. Hay que recordar que a los tartesos adoraban al sol y a la luna, y a unos seres semidiabólicos, y estaban en la desembocadura del Guadalquivir, en el Coto de Doñana. ¿Cómo era el Coto de Doñana entonces? No es como es ahora, ¿eh? Era una especie de laguna, el mar entraba en el coto y estaba medio sumergido, pero eran unas aguas muy tranquilas, y ahí edificaron ciudades. En algún momento, posiblemente por algún tsunami. De hecho, hay estudios científicos de geólogos que databan un enorme tsunami, con un terremoto que provocó un tsunami, que podía haber tapado todo esto. Y podía haber destruido toda la costa, sobre todo todo lo que eran los puertos y embarcaderos que había por la zona, y haber destruido y haber provocado el final de esta cultura de los tartesos, que se podían haber ido un poquito más al norte, pero ya se fue difuminando.
y ahí podía haber acabado precisamente todo este mercantilismo con los fenicios. Esa es una de las teorías. Con el tiempo, ya os digo, el coto de Doñana acabó sepultado en arena y ahora tenemos esas marismas que están ahí en esa zona, que el coto de Doñana, por cierto, es una zona protegida. ¿En qué años nos estamos moviendo? En el 1200 a.C., en la Baja Andalucía. Y os digo que allí los fenicios llegaron sobre el 1100 y fundan Cádiz para establecer el mercado con los tartesos. ¿Qué ventaja tenía Cádiz? Cádiz originalmente era una isla, hoy día es una península, ¿no? Pero la ventaja que tenía Cádiz es que era un buen sitio para atracar y separarse aún así de los indígenas, ¿no? Aunque acabaron mezclándose. Cádiz era otro de los puntos que también dices, esto puede haber sido la Atlántida. El problema para demostrar esto, si había ciudades allí debajo, es que está debajo de las ciudades tanto romanas como medievales, como de las actuales, ¿no? Sobre todo en Cádiz es imposible escarbar. En el coto de Doñana pasa un poco lo mismo, es bastante difícil escarbar y aparte que es zona protegida. Estamos hablando en el siglo VI a.C., donde se dice que los geólogos aseguran que una serie de tsunamis y terremotos en la época afectó a todo el sur de la península ibérica, en el siglo VI a.C., destruyendo todos estos puertos y el Golfo de Doñana. Otra de las opciones por las cuales acaba la cultura tartésica es precisamente porque encuentran en Sicilia y en Cerdeña otras minas y entonces están más cerca de la zona para recogerlo, imaginaos la distancia, y entonces dejan de explotar toda la zona del sur de Andalucía. En Sicilia y Cerdeña hay plata y estaño, y eso provocaría el fin del comercio fenicio también, ¿no? Aparte de la incipiente guerra comercial con Grecia. ¿Os acordáis que precisamente Platón hablaba de una guerra con los atlantes, que había sido la causante del final de esta civilización? Bien, la prosperidad de esta civilización que aparece prácticamente de la nada en el sur de Andalucía, hay que decir que cuando llegan los fenicios traen la gallina, el maíz, el torno, para hacer precisamente esas vasijas tan peculiares, el hierro y sobre todo el alfabeto. Nos colonizaron, señores. Nos colonizaron y se llevaron el oro. Esto aquí os recuerda también, ¿no? Es curioso. ¿Y cómo hacían los griegos precisamente para convencer a los comerciantes o a los comerciantes de los barcos para que llevaran esos viajes de 3 años para traerles precisamente esas mercancías? Utilizaban un poco la mitología. Hablaban de esos pueblos alejados, allí casi en el Tártaro, y en el cual eran muy prósperos y tenían muchos oros y tenían muchas mercancías, estaño, oro, plata. Y por eso se aventuraban a ir aquellos años, en aquellos viajes infinitos, ¿no? Más cosas curiosas es que el Golfo Tartésico llegaba hasta Sevilla. Sevilla era puerto de mar antes del cataclismo. Y todo alrededor de ese golfo había pueblos mineros, todos bastante prósperos, claro. Esto es un poco, esa zona, claro, era fantástica para la prosperidad de una cultura. Había abundante comida, había abundante comercio. ¿Eso qué hace? Hace que una civilización prospere, ¿no? Un poco lo que pasó con el delta del Nilo, ¿no? Cuando tienes excedentes tanto de comida como de posibilidades comerciales, hace que tu cultura prospere y crezca. ¿Quiénes son los primeros en hablar de los tartesos? Los griegos. Decían que era una tierra alejada, en el fin del mundo, en el mar Atlántico, el Tártaro, en el infierno, en el fin del mundo. Por eso digo que utilizaban la mitología para indicar la posibilidad de ir a esos lugares e incentivar a los comerciantes a adentrarse en aquella aventura. Y volvemos, por ejemplo, al Oricalcum, ¿no? Que brillaba como el fuego, como una montaña de cobre. Y esta civilización se han encontrado, por ejemplo, también en la mina del río Tinto algunos asentamientos, ¿no? Y que se explotaba hace más de 5.000 años. Pues hay un documental precisamente en el 2011 del National Geographic que precisamente hace una expedición aquí, al coto de Doñana. Y traen un montón de investigadores, un montón de cámaras, un montón de medios para intentar descubrir la Atlántida. El documental lo tenéis precisamente en YouTube,
no es ningún misterio, lo podéis ir allí a descubrir. Y es un documental curioso, interesante por momentos y cuenta un poquito pues lo que ocurrió y algunas otras posibilidades de dónde puede haber estado situado la Atlántida. Es decir, que es un poco sensacionalista el documental. Bueno, pues muy americano. Es cortes muy rápidos, música muy para llamarte la atención, para que no pierdas el hilo y te vamos a descubrir. Es un documental que es la hostia, que no sé qué, tenemos un montón de medios, vamos a descubrir, estate atento, estate atento. Bueno, pues un poco lo que es para que no pierdas la atención del documental, ¿no? Ahora, como valor histórico, como valor tal intrínseco, pues tampoco es que sea el mejor documental del mundo, ¿no? Una peculiaridad es que es precisamente en el Coto de Doñana. Se habla de que precisamente que la Atlántida puede haber sido una de las cunas de las civilizaciones, pero realmente es al revés. En el caso de la teoría fueran los tartesos, es al revés, fueron los fenicios los que nos llevaron la cultura y los que nos llevaron toda esa prosperidad. E insiste precisamente en el Coto de Doñana, que era precisamente el océano Atlántico que estaba transitado por el mar, ¿no? Ese golfo que era transitable por los barcos justo delante del estrecho que antes se llamaba los Pilares de Hércules. También se dice, por ejemplo, en el documental que a raíz de unas fotografías satelitales, pues que podían haber descubierto esos anillos que relataba Platón en la Tierra y esas bahías circulares de pilares justo ahí en el Coto de Doñana, en esas enormes marismas de España, de 125 kilómetros cuadrados. Ya en 1922 los arqueólogos George Bonsor y Adolf Fulton lo habían afirmado, pero se les había ignorado en esas teorías al situarlo justo en ese Coto de Doñana. Pero fue cuando Rainer Knieff, como se diga, usó las fotos de satélites y resucitó esta teoría e incentivó al National Geographic que llevara una expedición para estudiarlo si efectivamente era allí, ya que estas fotos detectó estas anomalías rectangulares y se calculó que si las dimensiones encajaban con las descripciones de Platón. Bueno, yo en el documental se ve las fotografías, es todo un poco como, bueno, sí, hay cosas ahí rectangulares, no sé si eran de Atlantes, si eran del Tartesos, sí, claro que habría allí una civilización, ¿no? Realmente os puedo ahorrar casi la vista del documental porque tras los 45 minutos que dura no descubren una puta mierda, ¿no? Más allá de dos figuritas pequeñitas que dice esto debe ser muy antiguo. No hacen ni la prueba de carbono 14 para saber si era antiguo, si tenía 5.000 años o más o si coincidía con los tartesos. Y me da la sensación de que no lo dan la cifra porque si no se les jode la película también que se estaban ahí montando, ¿no? Y después se sumergen por el mar porque dice otra de las teorías es que el tsunami puede haber arrastrado un montón de rocas y haber también transportado todas las ciudades de la Atlántida y haberla llevado mar adentro, y entonces se sumergen y utilizan sonares de estos para ver si había piedras rectangulares o anomalías tanto dentro del océano como dentro de estas marismas, ¿no? Y encuentran cosillas, pero la conclusión final es que sí, bueno, pueden haberse utilizados por el hombre. La conclusión, que esto pasa muy rápido en el documental, pasa muy rápido porque eso no le interesa. Claro, cuando se les cae el mito un poco, dice, pues no, esto es natural. Esa no incide mucho ahí, es porque no se me cae la película también, ¿no? Pero en general encuentran bien poco, vamos. Es gracioso cuando sale gente española hablando, ¿no? Y dice, estas piedras de aquí son imposibles. Al mar, unas playas, unas rocas enormes que hay. Dice, estas piedras que hay aquí no las puede haber transportado el hombre, porque pesan mucho. Entonces tiene que haber sido un tsunami que las ha llevado y las ha transportado. El por qué tampoco dan muchas explicaciones, ¿no? Y también otra de las cosas con las que se quedan, como que estaba ahí de verdad la Atlántida, la prueba o un indicio que hay, es una enorme capa de metano que indican los sonares que había, que puede ser una prueba de precisamente de vida, que puede haber ahí una vida, que cuando se supone que los hombres se descomponen o la vida no solo humana, sino de cualquier animal, pues se acaba convirtiendo en metano. Y hay una capa de metano que fue sepultada, porque tanto el mito como lo que habían dicho precisamente los geólogos, esos tsunamis que se habían producido en la parte sur, ahí en el Atlántico, que podía haber sepultado en un solo día a la ciudad o todas las ciudades costeras de ese golfo, que se acabó sepultando. Y entonces, claro, los humanos habían quedado sepultados ahí y eso produjo esa capa de metano como posible prueba de la Atlántida, ¿no? Esto ocurría a 7 metros precisamente de la zona. 7 metros de agua subterránea, y también es complicado ahí, porque es que las marismas, debajo 7 metros hay agua.
Y entonces también es muy difícil excavar ahí, ¿no? Es pues el mito sepultado, que es muy difícil de verdad demostrar qué es lo que había allí abajo. Conclusión del documental, que nos quedamos como estábamos, ¿no? Que no saben, que bueno, que es muy bonito, pero tiene un montaje con muy buen ritmo, y que entretiene mucho, y poco más de ahí. También he buscado alguna documentación precisamente para desmentir o para intentar desmentir si de verdad la Atlántida estaba o no en Cádiz o en el Coto de Doñana, y hay una que es en La Voz de Cádiz precisamente, del 7/1 de 2019, que pone: no, la Atlántida no estaba en Cádiz. Dice que un trabajo publicado por la doctora en arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, Esther Rodríguez González, quien había participado en diferentes investigaciones de enclaves tartesios, analizaba las teorías que conectaban el mito platónico de la Atlántida con la antigua cultura tartesia, y llama a pasar página y a dejar de escribir acerca de la simbiosis entre la Atlántida y Tarteso. Se trata del trabajo Tarteso versus la Atlántida, en debate que trasciende al mito, publicado en el número 18 de la revista digital ArqueoWeb, un documento en el que la doctora de arqueología Esther Rodríguez González recuerda el fuerte incremento de los estudios y excavaciones relacionados con la antigua cultura de Tarteso, desarrollada por el territorio actualmente abarcado de las provincias de Sevilla, Cádiz, Huelga y además por el valle medio del río Guadiana. Contamos con nuevas líneas de trabajo y un amplio elenco de materiales arqueológicos que nos permite comprender mejor qué es Tarteso, y con el objetivo final de abandonar sus derroteros precoloniales y sus estigmas orientalizantes. Claro, porque la cultura precisamente esta viene del oriente, los fenicios, y centrarnos en el origen de esta cultura y su desarrollo histórico. Insisto, fenicios más indígenas es lo que produce esta cultura, Tarteso. Esta doctora asegura que no hubo Atlántida en el estrecho de Gibraltar ni pobladores atlantes en los valles del Guadalquivir y el Guadiana, asevera Esther Rodríguez, llamando finalmente a pasar página y dejar de escribir acerca de la simbiosis entre la Atlántida y Tarteso, pues la legendaria civilización de los atlantes solo existió dentro de la filosofía de Platón, y es ahí donde debe permanecer, sin intentar traspasar el límite de lo real. Y ya os digo, yo no estoy de acuerdo precisamente con que matemos precisamente la Atlántida, ¿no? Personalmente creo que Platón oyó una historia de cómo se llamaban los que habitaban ahí, que estaban en el océano Atlántico. Pues llámalos Atlantes, Atlántida, venga, ala. ¿Y cómo eran? Pues ahí traían muchas cosas, traían muchos metales y tal, y de ahí salió el mito. Sencillamente igual no se acordaba el nombre o no, o se transmutó el nombre a lo largo de la historia de los relatos que le contaban, pero el origen era ese. Otra cosa es que le demos mayor importancia y que pensemos precisamente que la Atlántida pueda ser el nido de la civilización, pero claro, ahí nos estamos llevando a muchísimo más atrás, estamos hablando de 10.000 años atrás en la historia. Aquí es donde tenemos que pensar si bailan o no las cifras. Pero ¿no es eso parte precisamente del mito, de una historia real, convertirla y mitificarla con los años, ir variándola y evolucionándola y también incrementándola y deidificándola? Por lo tanto, sin querer perder ese áurea de misticismo, ni pensando que precisamente la Atlántida sea una civilización súper evolucionada que nosotros perdimos en una involución, los tartesos sí puede haber encajado precisamente como esa mitología. Desde luego, si en algún momento existió la Atlántida tal y como la concibió Platón, pueden pasar 1000 años que restos habrá y se encontrará. Solo es cuestión de tener tecnología, medios y tiempo y saber dónde buscar. Una de ellas ya lo tenemos, saber dónde buscar, más allá de las columnas de Hércules. Y llegamos al final de nuestro viaje, sobre todo para aquellos que pensaban encontrarse con Jason Momoa, en ese saliendo del agua, luciendo esos maravillosos pectorales, pero que al abrir la boca dijera: ¿qué pasa, picha? Porque es que Aquaman es de Cádiz.